Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy su amigo el Padre José Manuel Valderas, el cura catecúmeno de las redes sociales. Y el tema que vamos a abordar hoy de manera breve, para que tú lo puedas consultar después de una manera más profunda, es acerca de la muerte de Judas. Lo que pasa que en relación a la muerte de Judas hay dos versiones, dos tradiciones. Una nos la cuenta Mateo en el capítulo 27, versos del 3 al 8. Y la otra nos la cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 16 al 19. Ha habido un intento de unir las dos, pero resulta algo complicado. ¿Qué dice Mateo? Lo que normalmente tú sabes, que Judas se arrepintió y que al arrepentirse se ahorcó. En cambio, Hechos de los Apóstoles de San Lucas, pues nos dice algo diferente. Nos dice que se cayó, se golpeó la cabeza, se le abrieron las entrañas y se le salieron los intestinos. Como ves, son dos tradiciones diferentes que se han intentado unir, diciendo que, bueno, es que en realidad Judas se ahorcó, pero la cuerda que había colocado se había roto y entonces ahora sí se cayó y entonces sucedió lo que dice Hechos de los Apóstoles. La verdad es que la cosa no va por ahí. Hay que entender que cada evangelista tiene su propia teología y utiliza signos diferentes de acuerdo a cómo cree él que es más importante para su teología. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, al hablar de la muerte de Judas, pues se acuerda de que allá en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de la Sabiduría, pues hay un pasaje donde se habla de cómo mueren los enemigos de Dios, ¿no? Y ahí se menciona en el libro de la Sabiduría, capítulo 4, versículo 9, se menciona de que Dios los hace caer de cabeza. Por eso la muerte de Judas está inspirada en este libro de la Sabiduría como la muerte de un enemigo de Dios. Judas ha sido un enemigo de Dios, por lo tanto muere como se decía en el libro de la Sabiduría, muere un enemigo de Dios. Mateo se inspira en otro pasaje. Lo que pasa primeramente es que Mateo descubre que en el Evangelio de San Marcos Jesús habla del final de Simón Pedro y del final de Judas. Sin embargo, solo se cumple en el Evangelio de San Mateo lo que se dice respecto a Pedro, pero no respecto a Judas. Y entonces San Mateo quiere añadir cuál es el final de Judas que no aparece en el Evangelio de San Marcos. Y se inspira en un pasaje también de allá del Antiguo Testamento de un personaje llamado Agitofel. No sé si tú has escuchado acerca de él. Agitofel es un traidor a David y va buscando la muerte de David y da un consejo acerca de cómo puede darse la muerte de David. Pero sucede que no le hacen caso en esta ocasión a su consejo y al descubrir que no le han hecho caso a su consejo, se retira a un lugar solitario y allá se ahorca. Agitofel para San Mateo pues es un enemigo del rey, un enemigo de David. San Mateo, que conoce el Antiguo Testamento y que le escribe a conocedores del Antiguo Testamento, pues quiere asemejar de alguna manera a Jesús con David. Y así como David ha tenido un traidor que se ahorca, ahora Jesús tiene un traidor que también se ahorca. Como ves, pues son muchas cosas las que hay que entender para comprender por qué cada evangelista tiene su propia tradición, pero no son las únicas, porque tiempo después Papías, por ejemplo, Papías, que era un obispo de Hierápolis, crea también su propia versión sobre la muerte de Judas, y él dice que Judas intenta ahorcarse, pero al final de cuentas no lo consigue, y con el paso del tiempo le llega una gran enfermedad, y esa gran enfermedad hace que él se hinche de tal manera en su cuerpo que incluso ni los ojos se le pueden encontrar.
Después termina muerto en un campo donde empieza a despedir un aroma desagradable, de manera que todos los que pasan por ahí tienen que taparse las narices. Hay una versión más, y quizás haya otras muchas más, ¿no?, de un personaje llamado Ecumenio. Ecumenio habla de también de un Judas que se cae de un carro, y al caerse del carro las ruedas pasan sobre él, y con el peso lo abren y hacen brotarle los intestinos. ¿Ves? Hay diferentes versiones sobre la muerte de Judas. ¿Cómo fue su muerte? Bueno, los evangelistas no quieren narrar el cómo fue su muerte. San Lucas lo que quiere dejar en claro es que ha muerto como un enemigo de Dios. Así conviene a su teología en Hechos de los Apóstoles. Mateo quiere más bien resaltar que Judas ha sido un enemigo de Jesús, un traidor a Jesús, que decide quitarse la vida. Bueno, sobre esto pudiéramos ahondar todavía más, pero que sirvan estas pequeñas explicaciones que hoy te comparto para que te puedas interesar más y más en el estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas una maravillosa tarde.